¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas mujeres parecen instantáneamente atraídas por ciertos hombres mientras que otros, a pesar de sus mejores esfuerzos, permanecen invisibles? La diferencia no está en la apariencia física, el dinero o incluso el estatus social. Está en algo mucho más profundo: la comprensión de la psicología femenina fundamental. Durante siglos, desde Maquiavelo hasta los modernos psicólogos evolutivos, los estudiosos han documentado patrones psicológicos femeninos consistentes que, cuando son comprendidos correctamente, transforman completamente las dinámicas relacionales. Hoy voy a revelarte 9 dinámicas psicológicas femeninas que la mayoría de los hombres nunca llegan a entender, pero que pueden transformar completamente tu capacidad para crear conexiones profundas y auténticas. La primera es tan común que la ves todos los días sin reconocerla. La quinta es tan poderosa que puede convertirte en el hombre más magnético que ella haya conocido. Y la última, bueno, esa puede literalmente transformar no solo tus relaciones, sino tu vida entera. La pregunta es: ¿estás listo para ver más allá de la superficie y entender lo que realmente impulsa el corazón y la mente femenina? Dinámica 1. La necesidad de validación y reconocimiento. La primera dinámica psicológica femenina es su relación compleja con la validación externa. ¿Has notado cómo algunas mujeres pueden pasar horas perfeccionando una foto para redes sociales, o cómo buscan aprobación en sus decisiones, desde su atuendo hasta sus logros profesionales? Este comportamiento no es superficial ni trivial, tiene raíces profundas en la psicología evolutiva y el desarrollo neurológico femenino. Desde una perspectiva evolutiva, las mujeres desarrollaron una sensibilidad aguda a las señales sociales como mecanismo de supervivencia. En sociedades primitivas, ser aceptada por el grupo significaba protección y recursos para ella y su descendencia. Esta sensibilidad se tradujo en sistemas neurológicos que literalmente recompensan el cerebro femenino cuando recibe validación social. Estudios de neuroimagen muestran que cuando una mujer recibe un cumplido o reconocimiento social, su cerebro libera dopamina, el mismo neurotransmisor asociado con el placer y la recompensa, en cantidades significativamente mayores que en el cerebro masculino. Aquí es donde la mayoría de los hombres cometen un error fundamental. Confunden esta necesidad psicológica con superficialidad o manipulación. Peor aún, intentan comprar conexión emocional mediante validación constante e indiscriminada. Te suena familiar, ¿verdad? Le das like a todas sus publicaciones, la complimentas constantemente, respondes inmediatamente a cada mensaje, todo con la esperanza de ganar su afecto. Pero paradójicamente, este comportamiento disminuye tu valor percibido. Imagina esto: estás en un restaurante donde el camarero te trae agua sin que la pidas, te pregunta constantemente si necesitas algo y se muestra excesivamente atento. Al principio puede parecer agradable, pero rápidamente se vuelve incómodo, incluso irritante. ¿Por qué? Porque su comportamiento comunica desesperación y falta de confianza. Lo mismo ocurre cuando inundas a una mujer con validación gratuita. Estás comunicando que tu aprobación tiene poco valor porque la entregas sin discernimiento. La aproximación más efectiva no es manipular la validación, sino entender su verdadero propósito. Conexión auténtica. Cuando reconoces genuinamente algo que admiras en ella, no como estrategia sino como expresión honesta, creas un momento de conexión real. Me impresiona cómo manejaste esa situación difícil con tu jefe. Tiene infinitamente más impacto que un genérico "te ves hermosa", porque demuestra que estás prestando atención a quién es ella, no solo a cómo se ve. Esta comprensión más profunda te permite ser más intencional con tu validación. No se trata de retenerla artificialmente, sino de asegurarte que cuando la ofreces sea específica, genuina y basada en cualidades o acciones que realmente admiras. Esto comunica que tu atención y reconocimiento tienen valor porque provienen de un lugar de autenticidad y discernimiento. El verdadero poder está en crear un espacio donde ella sienta que tu validación significa algo precisamente porque no la dispersas indiscriminadamente. Cuando reconoces específicamente sus fortalezas, valores o esfuerzos, especialmente aquellos que otros no notan, creas una conexión que va mucho más allá de la superficialidad. No estás manipulando su necesidad de validación, estás honrando su deseo humano de ser verdaderamente vista y valorada. Dinámica 2. La paradoja de la certidumbre e incertidumbre. La segunda dinámica psicológica fundamental en las mujeres es su compleja relación con la predictibilidad y la incertidumbre.
Esta paradoja confunde a la mayoría de los hombres, que oscilan entre ser completamente predecibles o deliberadamente impredecibles, sin entender el delicado equilibrio que realmente resuena con la psique femenina. La psicología evolutiva nos ofrece una explicación fascinante. Durante miles de años, las mujeres necesitaban parejas que fueran simultáneamente confiables para proporcionar seguridad y capaces de adaptarse a amenazas imprevistas, demostrando competencia y recursos. Esta dualidad creó una preferencia neurológica por hombres que combinan estabilidad con un elemento de misterio, no por manipulación, sino por profundidad genuina. El error común que cometen los hombres es interpretar esta dinámica de forma simplista. A las mujeres les gustan los chicos malos, o debo ser impredecible para mantenerla interesada. Ambas interpretaciones fallan en captar la esencia de lo que realmente está ocurriendo. Lo que las mujeres encuentran magnético no es la imprevisibilidad per se, sino lo que ésta representa. Un hombre con una vida rica, propósito independiente y profundidad interior. Considera esta analogía. Cuando lees un libro, lo que te mantiene interesado no es que el autor deliberadamente oculte información, sino que la historia tenga suficiente complejidad y profundidad para seguir revelando nuevas capas. De manera similar, lo que atrae a una mujer no es un hombre que artificialmente crea misterio, sino uno cuya vida tiene suficiente riqueza y complejidad para seguir descubriendo aspectos nuevos con el tiempo. La investigación en psicología de relaciones confirma esto. Los estudios muestran que las relaciones más satisfactorias combinan una base de confiabilidad con elementos de novedad y descubrimiento continuo. Es lo que los psicólogos llaman seguridad con crecimiento. Saber que puedes contar con alguien mientras continúas descubriendo nuevas facetas de quién es. La aplicación práctica de esta comprensión es profunda. En lugar de intentar ser estratégicamente impredecible, lo cual se percibe como manipulación, enfócate en desarrollar una vida genuinamente rica e interesante. Cultiva pasiones, persigue metas significativas, desarrolla perspectivas únicas sobre el mundo. Cuando tienes una vida plena independiente de ella, naturalmente creas ese equilibrio entre estabilidad y descubrimiento que resulta magnético. Dinámica 3. El espejo emocional y la necesidad de ser comprendida. La tercera dinámica psicológica femenina es quizás la más poderosa y menos comprendida, la profunda necesidad de ser emocionalmente entendida. Esta necesidad va mucho más allá del cliché de las mujeres quieren que las escuchen. Se trata de una conexión neurológica fundamental que, cuando se satisface, crea un vínculo prácticamente inquebrantable. Las investigaciones en neurociencia afectiva revelan algo fascinante. El cerebro femenino tiene, en promedio, un 10% más de conexiones entre los hemisferios izquierdo y derecho, particularmente en áreas que procesan emociones. Esto significa que las mujeres tienden a experimentar emociones con mayor complejidad e intensidad, integrando sentimientos con pensamientos, recuerdos y sensaciones físicas. Esta riqueza emocional es una fortaleza extraordinaria, pero también crea una necesidad profunda de ser comprendida en esa complejidad. El error crítico que cometen la mayoría de los hombres es responder a las expresiones emocionales femeninas de una de dos maneras igualmente inefectivas. Intentan solucionar el problema inmediatamente o se desconectan por completo, abrumados por la intensidad emocional. Ninguna aproximación satisface la necesidad fundamental de comprensión. Lo que realmente busca una mujer en estos momentos no es una solución rápida ni un escape de sus emociones, sino un testigo. Alguien que pueda estar presente con ella en esa experiencia emocional sin juzgarla, minimizarla o intentar arreglarla prematuramente. Esta capacidad de presencia emocional es lo que llamo el espejo emocional, la habilidad de reflejar y validar su experiencia emocional antes de pasar a soluciones. Imagina esta escena. Ella llega visiblemente frustrada después de un conflicto con una amiga. La respuesta típica masculina sería ofrecer consejos inmediatos. Deberías decirle X o ¿por qué no simplemente haces Y? Pero lo que ella necesita primero es que reconozcas la experiencia emocional. Parece que ese conflicto realmente te afectó. Te sientes traicionada porque valorabas mucho esa confianza, ¿verdad? Esta capacidad de nombrar y validar emociones crea un fenómeno neurológico fascinante. Cuando alguien articula precisamente lo que estamos sintiendo, nuestro cerebro libera oxitocina, la hormona del vínculo y la confianza, creando una sensación inmediata de conexión y seguridad.
Los estudios muestran que este tipo de validación emocional activa las mismas regiones cerebrales asociadas con el apego profundo. Dinámica 4. El miedo primario al abandono y reemplazo. La cuarta dinámica psicológica femenina toca un aspecto profundamente arraigado en la psique femenina: el miedo al abandono y reemplazo. Este temor no es una inseguridad superficial o irracionalidad, tiene raíces evolutivas profundas y sigue influyendo en las relaciones modernas de formas que la mayoría de los hombres nunca llegan a comprender completamente. Desde una perspectiva evolutiva, para las mujeres ancestrales, ser abandonada podía significar una amenaza existencial. Sin el apoyo de una pareja, tanto ella como su descendencia enfrentaban riesgos significativamente mayores de supervivencia. Este contexto evolutivo imprimió en el cerebro femenino una sensibilidad aguda a señales de potencial abandono o disminución de compromiso. Los neurocientíficos han documentado que las mujeres, en promedio, procesan señales de rechazo social en regiones cerebrales asociadas con dolor físico con mayor intensidad que los hombres. El error fundamental que cometen muchos hombres es interpretar este miedo como simple inseguridad o utilizarlo manipulativamente para crear dependencia. Ambos enfoques demuestran una profunda incomprensión de esta dinámica y sus implicaciones. La aproximación más efectiva y ética a esta dinámica no es explotar este miedo, sino crear un entorno de seguridad psicológica mientras mantienes tu integridad personal. Esto significa ser consistente en aspectos fundamentales de la relación mientras mantienes límites saludables y autonomía personal. Considera esta analogía. Un árbol fuerte proporciona sombra confiable sin sacrificar su propio crecimiento o estructura. De manera similar, puedes proporcionar seguridad emocional consistente en aspectos fundamentales: comunicación honesta, presencia emocional, fidelidad, mientras mantienes una identidad y propósito independientes. En términos prácticos, esto significa comunicar claramente cuando necesitas espacio o tiempo para ti mismo, en lugar de desaparecer sin explicación. Significa establecer expectativas realistas sobre tu disponibilidad y cumplirlas consistentemente. Y crucialmente, significa demostrar con acciones consistentes que tu compromiso es estable incluso cuando las circunstancias cambian. Dinámica 5. La necesidad de contención emocional. La quinta dinámica psicológica femenina es quizás la más contraintuitiva para la mayoría de los hombres: la profunda necesidad de contención emocional durante momentos de intensidad emocional. Esta dinámica se manifiesta en situaciones de conflicto o estrés cuando las emociones femeninas pueden intensificarse significativamente. La neurociencia nos ofrece una explicación fascinante para esta dinámica. El cerebro femenino, con su mayor interconectividad entre regiones emocionales y verbales, procesa experiencias estresantes activando simultáneamente múltiples sistemas: memoria emocional, anticipación de amenazas, procesamiento verbal y respuesta física. Esta activación múltiple puede crear una experiencia de tormenta emocional, donde la intensidad emocional temporalmente sobrepasa la capacidad regulatoria. El error crítico que cometen la mayoría de los hombres en estos momentos es reaccionar desde su propia incomodidad con esta intensidad. Típicamente, o bien intentan calmar a la mujer prematuramente: no te preocupes, todo estará bien, o responden con intensidad equivalente, o se retiran completamente. Ninguna de estas respuestas satisface la necesidad fundamental en juego. Lo que una mujer busca instintivamente en estos momentos no es que resuelvas su emoción o que la suprimas, sino que proporciones un contenedor emocional seguro, una presencia estable que pueda absorber y sostener la intensidad sin desestabilizarse. Esta contención no es control, es capacidad de presencia sin reactividad. Imagina esta analogía. Cuando un río se desborda, lo que necesita no son más barreras que intenten forzarlo a su cauce original inmediatamente, sino un espacio más amplio donde pueda expandirse temporalmente, hasta que naturalmente regrese a su flujo normal. De manera similar, la intensidad emocional femenina necesita espacio para expresarse dentro de la seguridad de tu presencia estable. En términos prácticos, esto significa desarrollar la capacidad de mantener calma interior y presencia física durante momentos de intensidad emocional. Significa escuchar sin interrumpir, mantener contacto visual compasivo y comunicar tanto verbal como no verbalmente. Puedo sostener esto contigo. No me asusto ni me desequilibro por tu emoción. Dinámica 6. La sensibilidad al estatus social y competencia.
La sexta dinámica psicológica femenina implica su aguda sensibilidad al estatus social y la competencia. Esta sensibilidad va mucho más allá de la idea superficial de que a las mujeres les atraen hombres con dinero o poder. Se trata de una capacidad altamente desarrollada para detectar señales sutiles de cómo un hombre es percibido y tratado en su entorno social. Desde una perspectiva evolutiva, esta sensibilidad servía como mecanismo de evaluación crucial. Para las mujeres ancestrales, la capacidad de un hombre para navegar jerarquías sociales, mantener alianzas y comandar respeto, indicaba su acceso a recursos y protección. Factores críticos para la supervivencia. Esta presión selectiva desarrolló en las mujeres un sistema neurológico extraordinariamente sofisticado para detectar señales sociales sutiles. El error común que cometen los hombres es interpretar esta dinámica de forma materialista o superficial, asumiendo que se trata simplemente de riqueza o poder formal. En realidad, lo que las mujeres detectan son patrones mucho más sutiles de comportamiento y respuesta social que indican valor y competencia. Dinámica 7. La búsqueda de congruencia y autenticidad. La séptima dinámica psicológica femenina es su extraordinaria capacidad para detectar incongruencias entre palabras y acciones. Esta sensibilidad a la autenticidad funciona como un sistema de detección de mentiras interno que opera constantemente, evaluando si un hombre realmente encarna los valores y cualidades que proclama. La base neurológica de esta capacidad es fascinante. Las mujeres, en promedio, tienen mayor activación en regiones cerebrales dedicadas a la integración de señales verbales y no verbales. Esto les permite detectar microdiscrepancias entre lo que dices y cómo lo dices, inconsistencias sutiles en tono de voz, expresión facial, lenguaje corporal y patrones de comportamiento que la mayoría de los hombres ni siquiera registran conscientemente. El error fundamental que cometen muchos hombres es asumir que pueden vender una imagen a través de palabras o afirmaciones grandiosas. Hablan sobre sus valores, prometen comportamientos o se presentan de cierta manera sin darse cuenta de que las inconsistencias entre estas declaraciones y sus acciones reales son inmediatamente perceptibles para la sensibilidad femenina. Dinámica 8. La respuesta a la presencia masculina auténtica. La octava dinámica psicológica femenina es su respuesta profunda a la presencia masculina auténtica, un concepto frecuentemente malentendido en la cultura moderna. Esta no es una respuesta a comportamientos estereotípicamente machistas o dominantes, sino a una cualidad interna de solidez, propósito y presencia que trasciende las caricaturas de masculinidad. La base neurobiológica de esta dinámica es la complementariedad energética. El cerebro femenino está neurológicamente diseñado para responder a ciertos patrones de energía y presencia que históricamente señalizaban capacidad protectora y estabilidad. Esta respuesta no es cultural sino biológica, activando circuitos neurológicos asociados con seguridad, atracción y receptividad. El error fundamental que cometen muchos hombres modernos es confundir masculinidad auténtica con sus manifestaciones superficiales, agresividad, dominación o estoicismo rígido. Otros, reaccionando contra estos estereotipos, abandonan completamente su energía masculina, presentándose sin dirección, solidez o propósito definido. Ambos extremos fallan en satisfacer la necesidad femenina de presencia masculina genuina. Dinámica 9. La respuesta al autorrespeto y estándares personales. La novena y quizás más poderosa dinámica psicológica femenina es su respuesta profunda al autorrespeto masculino genuino. Esta dinámica trasciende todas las anteriores porque actúa como un metaprincipio que amplifica o disminuye el impacto de todo lo demás que haces. El autorrespeto auténtico se manifiesta como la capacidad